Cuando yo era pequeño, en mis oraciones para irme a la cama siempre incluía peticiones de paz para Vietnam, para Biafra y para Oriente Medio. Vietnam lleva medio siglo en calma, al menos aparentemente. De Biafra no se habla, aunque de Nigeria sí, porque entre otras cosas hay muchas matanzas de cristianos últimamente, ya lo saben ustedes que aquí de vez en cuando lo recordamos. Y en Oriente Medio, o de Oriente Medio, pues ya ven ustedes, no hay manera de dejar de hablar. Tantísimos años después de aquellas oraciones infantiles mías, la zona, mías y de muchos otros, claro, la zona sigue siendo, con permiso de Ucrania, el polvorín por excelencia del mundo. Hasta este segundo mandato de Trump, durante el que puede que sí, puede que de verdad se asiente un mínimo de coexistencia, no digo ya convivencia, en la zona. Así que es lícito preguntarnos si de verdad la guerra ha terminado. Y lo vamos a hacer con tres invitados de excepción, a los que yo creo que no hace falta casi ni presentarlos, porque son habituales de muchos programas de la casa, incluido este, desde luego. Doña Amparo Matías, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿La guerra ha terminado? No. Buah, buah, buah. Don Rafael Ripoll, buenas tardes. Buenas tardes. ¿La guerra ha terminado? Es evidente que no. Venga, pues no pierdo la esperanza. Bueno, sí, la pierdo directamente. Don Jesús de Salvador, buenas tardes. ¿La guerra ha terminado? Las hostilidades sí. Bueno, momentáneamente, si me coma momentáneamente. Vale, y ustedes dos, entramos en debate ya directamente. Polémica. Ustedes dos, doña Amparo, don Rafael, ¿por qué dicen tan categóricamente que no? Bueno, porque si vivimos en un mundo, ¿no? Actualmente hablamos de la impredecibilidad. Los términos en los que se ha establecido esta, para mí es un punto de reinicio de negociaciones. Pero si miramos atrás nos encontramos con un periodo, en los últimos 20 años, en los que ha habido negociaciones y supuestos acuerdos de paz sobre los mismos elementos que son del conflicto. Para mí, el acuerdo que se ha firmado respecto de otros anteriores es incluso más vago e incierto, con lo cual me da la impresión de que no hemos avanzado en ello. Claro, a lo mejor esa es la clave, que sea lo suficientemente vago para que todo el mundo Lo que sucede es que, aunque en esa situación de los últimos 20 años se dan unos elementos muy concretos, como es la ocupación o desocupación de Israel, la desmilitarización de Hamás, la seguridad de Israel. En este caso hay que ver, y en los otros también, pero en este más en concreto, los objetivos del presidente de los Estados Unidos. Porque desde Bush hay negociaciones muy interesantes con todos y cada uno de los... Pero la clave... Y además otra cosa, la estabilidad de los países árabes. En estos últimos 20 años sí que ha cambiado, en mi opinión, la posición de los países árabes que están en la región. Ahora entraremos en ello, porque que si no están en la región. Nos comemos la tertulia en dos Claro, minutos. por eso yo digo. Don Rafael, ¿usted por qué ese no tan categórico? Bueno, porque sobre el terreno, por no ir efectivamente a cuestiones más globales, el memorándum, porque no merece ni el término de acuerdo, que incluso está glosada la figura de Trump, del actual inquilino de la Casa Blanca, está el nombre del memorándum, es el memorándum del presidente Trump, suscrito por ninguna de las partes actores principales, desgraciadamente, en el conflicto. Y tiene cuatro puntos fundamentales. Primero, el cese de hostilidades, el alto el fuego, que no se ha cumplido desde el presunto alto el fuego hasta hoy mismo que estamos en esta tertulia. Ha habido víctimas, ha habido un alto el fuego muy condicionado. El segundo es la entrega, según se había pactado, de los rehenes. Esto también se ha incumplido. La tercera es la retirada hasta las líneas previstas de las tropas del ejército israelí. Tampoco se ha previsto. Y la ayuda humanitaria, que es el cuarto punto, antes de entrar en la cuestión más política de los dos estados, la ayuda humanitaria ha tenido que ser restringida porque a criterio de Israel ni se han entregado los rehenes y a criterio de Palestina, de Gaza,
de Hamás fundamentalmente ha seguido, hemos tenido conflicto, ha habido bombardeo, ha habido material bélico de por medio. Por lo tanto, sin irnos a cuestiones más globales, desde hace una semana hasta hoy mismo, los 4 puntos fundamentales, lamentablemente, del acuerdo no se han cumplido en su totalidad y si nos vamos al fondo del asunto vemos que efectivamente, de momento desgraciadamente, ha sido un acuerdo más mediático, más express, que al menos está evitando muchas más muertes, que yo creo que con eso ya podríamos darnos por satisfechos, pero si me pregunta que por qué mi contundencia en la respuesta, pues que no veo una credibilidad ni en el fondo ni en la forma a que este acuerdo... A lo mejor tenía que haberlo preguntado de otra manera. ¿Creen ustedes que a partir de este acuerdo se va a conseguir la paz? Aunque ahora no tengamos una paz cerrada, aunque aún la guerra no la podamos dar por concluida. Yo espero y entiendo que es una base, es un punto de partida, es un reinicio de la negociación. Al menos vamos a tener unas semanas en las que las víctimas infantiles, mujeres, niños, víctimas civiles en definitiva, pues prácticamente se vean reducidas a cero, ¿no? Y que pueda reorientarse la situación y que puedan el resto de los actores, de lo que me gustaría comentar también, por ejemplo, la Unión Europea y el mundo occidental, puedan incorporarse con un papel mucho más protagonista del que han tenido prácticamente ninguno en el momento. Y por lo tanto, sí, la esperanza está en que esto sirva como punto de partida. Aunque si bien ahora las noticias, los 4 puntos principales que he nombrado, no veo que ninguno de ellos dé credibilidad en la zona y en el mundo occidental de que esto sea un acuerdo Supuestamente definitivo. La estrategia empleada por Trump, a quien todos atribuyen un papel fundamental en la consecución de este acuerdo de mínimos, es consigo las cosas, no sé si decir amenazando, recordando a todo el mundo que tengo una fuerza negociadora de la que otros carecen. Es decir, acuerdos, negociación y acuerdos a través del recuerdo o la ostentación incluso de la fuerza que poseo. Así es, Vicente. Lo que pasa es que Trump, que es todo un personaje, por no poner más calificativos, no es un hipócrita, como el resto de los dirigentes del mundo. Las negociaciones en los conflictos al final es una cuestión de fuerza. De fuerza siempre ha sido así. Los bienaventurados y la paz del mundo para concursos de misters y misses. En el mundo rige intereses y poder. Todo eso envuelto en el arte del engaño, que decía ya Sun Tzu, Clausewitz y Esquilo y muchos estadistas. Lo que pasa es que como es un personaje, entre comillas, pues, y tiene pues, esa personalidad, digamos, extrovertida, pues hace exhibición. Además ha contado en la cuestión concreta del Oriente Medio con su yerno, Kushner, que es de origen hebreo, que ya en el primer mandato fue el que inició el desbloqueo, dijéramos, de las relaciones entre los países musulmanes, sobre todo sunís, con Israel. De ahí los acuerdos Abraham, ¿no?, que empezaron a reconocer y que están un poco en el origen del ataque del 7 de octubre. Cuando se produce el ataque del 7 de octubre del año 23, Arabia Saudí, era Vox Populi, estaba a punto de reconocer a Israel. Y Arabia Saudí, no lo olvidemos, es wahabita, que es el de lo más... depositario de los santos lugares de lo más musulmanes. duro Claro, en materia islamista. Sí, que además financian el predicamento del Islam por todo el mundo, financian mezquitas, etc. Y además son los protectores de la Meca y la Medina. Y eso, dentro de lo que es el eje de la resistencia, como se denominan ellos, eje del mal para otros, y que lo lidera o lo lideraba porque ha recibido un buen golpe en estos últimos años, Irán no lo podía soportar, no lo pudo soportar dentro de su estrategia de pulso con el pulso suní chií. Y se produjo el 7 de octubre buscando reventar entre esos acuerdos y buscar tener un holocausto propio. O sea, el origen del conflicto, de este conflicto, uno de los factores no del histórico, que es mucho más antiguo, es los chiíes de Irán contra los suníes de Arabia Saudí enfrentados por el gobierno del mundo árabe. Uno de los factores importantes es ese. O
O sea, que ha habido una relación, y para Israel es siempre un poco la excusa, la cabeza de turco de todo ese muso musulmán, de que hay que acabar con la ocupación, que eso es uno de los motivos por los que tenemos que estar en España muy contentos y ser aliados de Israel. Porque cuando uno ve la relación de los yihadistas islamistas y radicales y terroristas, de todo ese tipo de gente, el primero de los sitios que hay que liberar, dicen, hay que liberar los territorios musulmanes en el mundo. Primero de la lista, Palestina ocupada por Israel. Segundo de la lista, Al-Ándalus, que lo ocupan los cristianos, los cruzados. Es decir, si quitas del primero de la lista, un punto de ellos, estamos equilibrio nosotros. entre, efectivamente, la imposición de la fuerza o la influencia de la fuerza, del ejército, de la capacidad operativa de la administración norteamericana. Pero gracias o en virtud de esa capacidad de fuerza ya se han llegado a otros acuerdos en Oriente Medio que, como decía Amparo, luego con el tiempo han devenido en nuevos conflictos. Pero es que por lo tanto, es muy fácil cargarse claro, un acuerdo con uno que vaya y mate a 5. Claro, por lo tanto, una cosa es que la fuerza tiene enorme importancia, la operatividad, el imperio de la logística militar y de la defensa, y otra que si no hay consenso, si no hay acuerdo, si esto básicamente es una operación entre varios casi colegas, vamos a tener el conflicto abierto permanentemente y ni siquiera este acuerdo del mínimo, que creo que lo has calificado muy bien, pues va a poder otorgarnos una paz de apenas unos meses, ¿no? Por lo tanto, sí a la lógica es que no podemos negarlo, ¿no? La evidencia de la fuerza que no es propia de los tratados internacionales de paz, pero que es una evidencia, como decía Jesús, y está ahí. Pero si no hay un consenso, si ahora todo lo que es la operación, la conferencia de donantes que está prevista, si no hay más agentes que participen en el verdadero acuerdo, por ejemplo, los países del Golfo, la propia Unión Europea, etcétera, si no hay un consenso de fondo que haga que esto, más allá de la foto del acuerdo de paz del otro día, fructifique a medio plazo, nos vamos a encontrar de nuevo con primero, que el conflicto siga abierto, y segundo, que podemos tener ramalazos mucho más graves en breve. Yo veo que, vamos, acuerdos de Abraham, que son los que dinamitó el atentado, el gran atentado del 7 de octubre. Esto lo pueden repetir con mucha facilidad. Claro. Si no los de Hamás, pues los de cualquier otro grupo terrorista islámico en cualquier lugar del mundo. Es que esa ha sido la tónica de todas las negociaciones o supuestos acuerdos de paz de hace 20 años. La actuación en unas ocasiones de los israelitas o de los palestinos ha dinamitado, ha tirado por los aires. Entonces, al hilo de lo que decía Jesús, yo he dicho antes que consideraba que en este momento, por supuesto, no había terminado la guerra, pero que notaba que algunos puntos de conflicto continúan y no se atisba una solución por la inconcreción de ese acuerdo o de ese memorándum, pero que, sin embargo, a pesar de que todos los presidentes de los Estados Unidos habían intentado, en esta ocasión yo sí percibo algo diferente respecto de la posición del presidente de Estados Unidos, que conocemos es un personaje peculiar, y de la posición de los países árabes de la región. Ya en el primer mandato de Trump, que lo intentó, con lo cual podemos llegar a pensar que tiene ahí una espinita clavada, y cuando uno la tiene clavada pues, o considera que lo tiene que hacer, pues se afana en ello. Él ya habló, en aquel momento sí que habló del Estado palestino. Entonces ahora nos encontramos con que llega su segundo mandato y nada nos hace dudar de que él quiere ponerse esa medalla. Pero junto a ello se une la posición de los países de la contornada. Con los acuerdos de Abraham y los países que firmaron, que fue dinamitado por el tema del atentado, no solamente eso, sino también otro ataque en el año 21, bueno, pues él ha manifestado expresamente que quiere expandir los acuerdos de Abraham. Muy bien. ¿Qué sucede? Que cuando se produce este ataque, y parece que no vamos a poder llegar, hay dos elementos determinantes, y es la declaración en la Asamblea de Naciones Unidas del Estado de Palestina, recientemente, y además otro muy importante, desde mi punto de vista, el ataque que hicieron los israelitas a los negociadores de Hamás
en Qatar, porque eso no es ninguna broma, porque en toda esa región existe un problema, preocupación, llamémosle o califiquen los profesores como estimen oportuno, la seguridad de la región. Y la seguridad de la región tiene su nido o su germen en ese enfrentamiento del que conocemos, déjame que termine su idea, de Irán, de los chiitas y de los sunitas. Ahora bien, ¿qué sucede? Entra una cuestión muy importante a nivel internacional y sobre todo a nivel norteamericano, y hablaremos después de todos los países que quieren armas determinadas que las vende Estados Unidos, que es la siguiente. ¿Es Estados Unidos un país que puede garantizar la seguridad de las riquísimas monarquías de esa zona? Y luego la hegemonía del dólar como moneda hegemónica en todo, desde la OLP y todo esto. Esos son palabras mayores, es decir, una crisis de ese tipo, desde mi punto de vista, pues hace que la cosa, es decir, que Trump pueda parar a Netanyahu y decir, vamos a aclararnos. Y último, mientras no se pongan de acuerdo Hamás, Fatah y las diferentes facciones para no solo desmilitarizarse Hamás, sino ser no un frente, sino ser una facción palestina que haga viable y creíble una actuación dentro de unos cauces que garanticen la seguridad para Israel y la zona, no lo veo claro. Claro, Hamás es el que estaba gobernando en Gaza. Al-Fatah, la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, es la que gobierna Cisjordania, que son las dos partes de Palestina, y luego por en medio se ha hablado mucho estos días de establecer un gobierno provisional para Gaza de tecnócratas, incluso con una administración con Tony Blair, el ex premier británico, como cabeza visible. Quiero hablar ahora enseguida vamos a hacer una pausa en breve, publicitaria, luego quiero hablar de esos países del entorno que están jugando unos papeles fundamentales, porque, como bien recordaba el profesor Ripoll, el acuerdo no lo firman ni Israel, ni los palestinos, ni Hamás, sino otra serie de países que son muy influyentes en todo este problema. Pero antes, y por acabar un poco con el asunto Trump, o con el papel de Trump, a mí me da la sensación de que Trump, y lo estamos viendo también con el asunto de Ucrania, busca primero el cese como sea del fuego, un alto al fuego, y después ya veremos. Da la sensación de que no ata los asuntos, en este caso no termina de verse clara cuál es su posición sobre los dos estados. A veces ha dicho una cosa, a veces ha dicho otra. Entonces, de momento, que pare todo. Claro. Y yo ya consigo ponerme la medalla de que ha parado todo. Y luego ya veremos qué hacemos para consolidar eso. ¿Voy bien o no? Sí, bueno, al menos en mi punto de vista y mi preocupación, que se trata en gran medida de un acuerdo mediático, que por otra parte, insisto, en este momento en el que estamos aquí hablando, no está habiendo bombardeos, no está habiendo víctimas. Por lo tanto, más allá de algunos que se pasan de una línea y entonces atacan. Que son seres humanos igualmente. Y son civiles, por supuesto. Pero que, en todo caso, satisfacción en ese sentido, ¿no? Y creo que eso es importante. Pero en todo, más allá de eso, veo efectivamente un acuerdo de mínimos, un acuerdo que no está labrado desde el consenso de las partes que realmente integran la región. No participa la Unión Europea. Prácticamente la única persona, ayer mismo los ministros de Exteriores en Bruselas se manifestaron, me gustaría poder comentarlo un poco más tarde, y prácticamente la única presencia que va a haber es la conferencia de donantes. No vamos a estar como Unión Europea en el triunvirato de la gestión de la paz en esta zona. Solo el ex premier británico Tony Blair, pero no representando en modo alguno a la Unión Europea. Y por lo tanto, pensemos que otra vez un acuerdo de mínimos, otra vez una foto, otra vez algo que no está sustentado en el acuerdo entre las partes y que a Trump, salvo que me digáis lo contrario, pues le quedan 3, 4 años de mandato, bueno, no sé, pero esto es efímero, esto es poco tiempo para un conflicto de este tipo. Si no hay más base que la foto, vamos a estar con el conflicto abierto permanentemente. Abundaremos enseguida, tras esta pausa para publicidad, en estos flecos que nos quedan en lo que llevamos de conversación y en algunos otros asuntos importantes. Oriente Medio, la guerra ha terminado, de momento parece que no.
Amparo Matíes, Rafael Ripoll y Jesús de Salvador están analizándolo para todos ustedes. Jesús, nos habíamos quedado ahí con un turno de palabra pendiente. Sí, bueno, hablabais de que si era un acuerdo para la foto mediático de mínimos, pues al ser de mínimos precisamente tiene más posibilidad de que triunfe que los otros, o que dure más, porque es tan complejo que el intentar arreglar todo te lleva al fracaso. Ya. Después, dice, muchos otros acuerdos ha habido y han fallado, sí, pero en este caso hay un señor, que es Donald Trump, que se las gasta de aquella manera. Se pegaron Irán e Israel y cogió las mayores bombas convencionales de más de 5 toneladas y se las tiró a Irán. Y dijo, os estáis quietos o estoy aquí, como decía Theodore Roosevelt, con el big stick, con el gran garrote. Ya el que vino, el que peleó con nosotros en la guerra. Se cargó las instalaciones nucleares. Y dijo, tú, Israel, deja de atacar y tú estate quieto. Y se asustaron porque usó esa fuerza contundente. Aquí ha dicho igual. Aquí ha dicho a Israel, estate quieto que yo me meto. Jamás o obedeces o te arraso. Y les ha metido el miedo. Que es así en las guerras, o sea, pero el ¿qué miedo, es la fuerza? Pero el miedo no sé hasta qué punto, porque de repente los de Hamás Claro, que iban sin pero es uniformar, inevitable. se han puesto otra vez el uniforme Claro, y han puesto pero es inevitable porque son unos terroristas. a ejecutar y a el palestinos. acuerdo, y el acuerdo lo que ha puesto de manifiesto una vez más es que no quieren la paz jamás, que es el que ha ocasionado el 7 de octubre. Cuando saca el acuerdo Trump y todo el mundo, hasta el presidente de nuestro gobierno, se pone a favor de ese acuerdo, se movilizan en toda Europa manifestaciones a favor de Hamás, que a mí me llevaron... A favor de Palestina. De Hamás. Los carteles que llevaban eran a favor de Hamás. Eso es como en la Guerra Fría en los años 70-80 con los euromisiles, con las centrales nucleares, que cuando Europa Occidental tomaba una medida, los satélites ideológicos y políticos de la Unión Soviética se movilizaban y hacían manifestaciones. En la Europa Occidental, contra las centrales nucleares, contra los euromisiles, cuando habían desplegado los soviéticos los SS-20 y habían invadido Afganistán. Pero jamás tiene capacidad de organizar manifestaciones en Europa Occidental. Jamás. Como lo hacía la Unión Soviética. Lo que yo solo sé es que la flotilla que iba a apoyar a Palestina, más bien a los grupos Hamás, había hasta terroristas de ETA. Es decir, estamos cambiando, son los mismos perros con distintos collares. Es decir, son esos grupos antisistema que van contra lo establecido para intentar tapar el acuerdo de Trump, porque parecía que avanzaba, porque uno de los elementos fundamentales ha sido la concurrencia de países musulmanes. Egipto. Egipto es fundamental. Egipto es uno de los que ha provocado más los cortes de suministro, entre otras cosas, no solo Israel. O sea, él ponía freno a la entrada también porque eso era una anarquía. Israel hace ya tiempo, hace meses, le pidió a Egipto y a Jordania decir, yo os cedo Gaza, pero vosotros ponéis las fuerzas de seguridad en la Gaza posconflicto. Y hasta el momento nadie ha querido poner, como dicen, botas sobre el terreno, o sea, implicarse en la seguridad de Gaza para que no vuelvan a dirigirlo jamás. Tal como estaba el país, no está como para llevar tropas extranjeras hasta que no haya un mínimo de ¿Quién va a llevar el orden? Jamás. Lo que hemos visto, como bien has dicho, cuando ha salido del agujero... Pues no lo sé, pero habrá que ver qué se hace con Hamás. Han empezado a fusilar gente. Han empezado a fusilar a gente. Lo que hemos visto que está en todas las redes. Bueno, o sea, además, algo hay que hacer con ello. Pero habrá que decidir qué se hace con Hamás. Yo, desde luego, las manifestaciones que he visto por aquí hablaban de Palestina, no hablaban de Hamás. No sé la intención oculta que puedan tener los manifestantes, pero las pancartas eran... Había gente bien intencionada, sí, claro que sí. Pero al final el que se beneficiaba era Hamás. Bueno, me alegro que Jesús haya traído a colación el origen, en este caso de la explosión, en este segmento de la etapa del conflicto que nos está tocando vivir, que es el atentado del 7 de octubre. Yo creo que ni siquiera el gobierno israelí lo hace con ninguna frecuencia, diría yo. Estamos hablando de, creo que hasta 1.200 víctimas en un concierto al aire libre de población civil, de mujeres, de niños, de gente joven, de adolescentes, que fueron vejados, perseguidos, asesinados. Esto hay que volver a decirlo continuamente. Y ahí hay un problema que tiene Israel, que es el de la propaganda.
Sí. Los de Hamás pueden hacer toda la propaganda que Sí, quieran sobre las situaciones. Lo he preguntado abiertamente. Pero los israelíes no han sacado los vídeos. Correcto. Lo he de los preguntado kibbutz. abiertamente, reiteradamente. No encuentro una respuesta que como occidental, humanista, cristiano, me satisfaga. Pero bueno, quiero sacarlo a colación porque el origen de todo parece que se nos olvida, al menos de esta última respuesta sobredimensionada quizás de Israel, es el atentado del 7 de octubre. Dicho lo cual, contentos, satisfechos con el acuerdo de paz al que todos nos hemos sumado, pero hay que ser razonablemente crítico porque dicho acuerdo no veo, se queda reducido a una... Bueno, si la información que nos ha llegado del texto del acuerdo es muy de mínimos, muy de mínimos. No hay base crítica, no hay partes integrantes, no hay consenso, no hay puntos a desarrollar para que esto pensemos que puede tener una base a corto y a medio plazo de generar la paz duradera de una vez por todas Yo el primero lo cual que le es veo compatible con que estemos satisfechos claro. que la administración americana básicamente haya ocasionado quiero- de alguna quiero hablar manera, también- pero ocasionado quiero hablar también del papel de los alto el demás, fuego, pero ¿no? antes, y Vale. por terminar esto, yo el primer problema, Amparo, que le veo a estos acuerdos es el futuro de Hamás. ¿Cuál es el futuro de Hamás? Hacerlos desaparecer, encarcelarlos, que se transformen y pasen a integrarse de una manera civilizada en la administración. No tengo muy claro, porque ellos, aunque sea a través de países terceros, han firmado o han dado su... Sí, han aceptado. su plácet Han aceptado, a este han acuerdo. aceptado. Supongo que no será un acuerdo de Harakiri, o sí, no lo sé. Bueno, vamos a ver, yo tampoco lo sé exactamente, pero de Bueno, lo podemos que- suponer, de y lo ustedes que- están de lo muy que se informados puede al ver, respecto, claro. yo creo que jamás ha aceptado porque de esa manera podría mantener el apoyo de determinados países del mundo árabe, como Qatar, como Egipto y como Turquía. Los tres también. firmantes. ¿Sabes? O sea, podía mantener eso, cosa que le interesa, porque si no queda aislado. Y por otra, recuperar, poner en la agenda internacional nuevamente el mundo, o sea, el problema palestino, con lo cual ahí queda, como dicen, un poco esa actuación de la aceptación, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero lo que también veo es lo siguiente, lo que decía antes, si jamás y Fatah y demás facciones no llegan a un acuerdo, que evidentemente pasaría porque todo el resto lo que no quiere es una Hamás militarizada, porque eso ha sido el problema que hay, pues entonces no le veo futuro a Hamás más que el de la negociación. Si efectivamente pretende que la causa palestina pueda tener una solución en los términos, pero ellos quieren desocupación de Israel y fronteras del 67. Y de lo que estamos hablando con este memorándum, uno de los puntos es desmilitarización de Hamás. Y en un periodo que no está fijado, unas posibles elecciones en las que no participaría Hamás. La entrega de armas de Hamás Yo- parece yo- que es innegociable. Yo eso- creo que, vamos a ver, Hamás es un grupo terrorista. Sí, Terrorista, asesino, como lo fue el IRA. por ejemplo. Y Terrorista. el IRA luego Y el ETA. se asimiló. Bueno, y ETA. Y yo creo, efectivamente, recordemos el acabose de ETA, no se debe a ningún amor por la virtud. Bueno, no nos liemos, vamos a lo que vamos. No, pero sí que hay similitudes siempre en el nacimiento, desarrollo y extinción, en su caso, de los grupos terroristas. En este caso, yo creo que, básicamente, por la inclusión de la administración y el apoyo de la administración Trump al gobierno de Israel, se han visto en situación de práctica desaparición por extinción de sus bases. Vamos. tenían Por buena lo tanto, fama. pocas opciones tenía. Además, tú escribías el otro día, Jesús, Irán es el gran perdedor de la zona, ha sido un aval para ellos. El resto de pueblos fronterizos, bueno, pues están notando, ellos han notado muchas suspicacias y muchas susceptibilidades ante la situación de cerrar por liquidación el grupo terrorista o ganar tiempo, y veremos en el desarrollo de este convenio las posibilidades que tenemos de resurgir, como han hecho tantos grupos terroristas a lo largo de la historia. Pues yo creo que no tenían más opción que aceptar de forma indirecta Solo el una acuerdo. postilla. ¿Seguro que los de Hamás estaban menguando en
en efectivos? Lo digo porque yo he leído... Claro, el problema es que tampoco tenemos un conocimiento sobre el terreno de lo que de verdad pasa. Esto ni el Mossad lo sabe hasta qué punto, ¿no? Exacto. Pero sí que dificilísimo. parece que... Pero sí he leído que a resultas de la hambruna o de las dificultades para acceder a alimentos de la población palestina, se estaba produciendo una reacción que era, pues me apunto jamás, de jóvenes y de gente que sobre todo en la que crecía el odio a quien estaba procurándoles no una obstante lo situación cual, de necesidad. eso es muy propio de Entonces situaciones... no sé si estaba menguando jamás o todo podría, lo contrario. podría ser, pero yo creo que el balance era evidentemente de liquidación por derribo. Sobre todo, además de por el odio, evidente odio por el conflicto, porque jamás es quien robaba la comida y la distribuía, con lo cual la manera de asegurarte la comida, que no entraba mucha, la comida era ser de Hamás. Estoy totalmente de acuerdo lo que ha apuntado Rafael del tema de que la única manera de sobrevivir era aceptar la situación como otros grupos terroristas. Y Amparo Abierto ha citado un país muy importante en la situación, que es Turquía. Turquía, porque el vacío estratégico no existe. Enseguida, cuando hay un vacío estratégico, lo ocupa otra potencia, es Turquía. Gracias por el recuerdo de mi artículo Irán el gran perdedor. El vacío de Irán, sobre todo en Siria se ha visto, la ocupa Turquía. Turquía ha eliminado de la ecuación a Bashar al-Assad, que está ahí en Rusia, con distinta suerte personal, parece que tiene algunos problemas. Y entonces, claro, ahí ese balance de poderes, esas posibilidades de tener apoyo de otros grupos terroristas u otras potencias han dejado jamás desnudo. Entonces, Turquía era uno de los elementos que estaban presentes en la reunión de Egipto, porque es ahora la potencia que ha sustituido en ese teatro de operaciones a Irán por el momento, porque Irán, como teocracia y radicales que son, intentarán volver otra vez. Bueno, también había informaciones sobre revueltas internas en Irán que hacían presagiar que igual acababa volviendo el hijo del Shah. Sí, bueno, porque Irán se ha encontrado con una situación que además de ser... o sea, los tres grandes actores árabes que hay son Turquía, Irán y Arabia Saudí. Bueno, y Qatar, con un papel también podría y debería de ¿no? serlo más Egipto, pero yo coincido en que Turquía, efectivamente... Turquía ya ha tenido un estatus... Quiere ser Europa, ¿eh? Por ejemplo, o quiere seguir beneficiándose de muchos acuerdos con la Unión Europea, más que tengan ya a día de hoy, a corto plazo, un deseo realista de formar parte como Estado miembro de la Unión Europea. Pero los acuerdos y las posibilidades, y me refiero en concreto al acuerdo al que se llegó con la Unión Europea para el refugio y mantenimiento de miles y miles de inmigrantes, ¿no? Es un Estado... un posible interlocutor para los acuerdos posteriores a este alto el fuego, a efectos de movilización de la sociedad que sea desplazada, como se ha visto desplazada de Gaza y de otros territorios colindantes, para llegar a acuerdos de reubicación. ¿Qué gana Turquía con todo eso? Bueno, pues el ganar un espacio y generar soluciones para la administración norteamericana y para la Unión Europea en el territorio. Turquía... el actuar de factotum solucionador, porque es más fiable para esos acuerdos que el resto de estados Rafael, colindantes. cuando Turquía hizo de muro de contención de la diáspora siria como consecuencia de la guerra, que se iban todos a Alemania y los paró Turquía, correcto, se llevó algunas contraprestaciones. A esto me refiero. Pues eso digo. No he querido ser más... Y ahora con este asunto... Cobrando y dejando morir en el mar Egeo, dejando morir ahogados a niños, porque más de 1 millón de personas no pasan sin apoyo del gobierno turco de la frontera siria al mar Egeo. O sea, eso no se ocurre de forma espontánea. Pues Turquía, ¿sabes qué gana? Pues entre otras cosas, explotaciones en yacimientos de hidrocarburos en el Mediterráneo oriental. Se involucra en el conflicto de Libia, se involucró y así firmó con el gobierno de Trípoli un acuerdo de reparto contra Grecia, Chipre y Egipto, un reparto de los hidrocarburos que también están frente a las costas del Líbano y de Gaza. Entonces, ese interés que además es su provincia, el Imperio Otomano, que Erdogan hace una política neotomana. Los palestinos nunca han existido como entidad política,
su anterior nacionalidad era otomana, formaban parte del Imperio Otomano. O sea, es una región que ha formado parte o del mandato británico, o del Imperio Otomano, o del Imperio Romano, así en la historia. Entonces, ellos son como su área de influencia dentro de su doctrina de la patria azul, que llaman, que es la influencia sobre tres mares, directamente, tienen una voluntad de influir para así después sacar esos beneficios económicos, entre otras cuestiones. Es un gobierno expansionista, claramente, como sucede con Rusia, por ejemplo. Aparte, por completar un poquito lo que dice Jesús, Turquía no solamente gana la exposición, lo que ha explicado Jesús, sino también que Estados Unidos le vendan los aviones que quiere. ¿Quién los hace? Estados Unidos. Pero es que Arabia Saudí, que era el momento en el que surge el atentado, que quería Arabia Saudí normalizar, como se ha dicho en esta mesa, las relaciones con Israel, ¿qué quería? Los F-35, aviones. ¿Quién los fabrica? Pues ¿quién los fabrica? Con lo cual sí que tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, que creo que en eso coincidimos los tres, el poder, sea un poder que lleva consigo un poder económico, tecnológico o el que sea. Y esto es importante para entender lo que estamos diciendo todos. La capacidad, lo que os decía, la capacidad de Turquía de ofrecer soluciones a la administración norteamericana y en parte a la Unión Europea es un beneficio directo. Y ya lo han obtenido de muchas maneras en el tema de los refugiados y en su capacidad de influencia en tanto en cuanto ¿por qué aparecen de repente en el acuerdo de paz? No puede estar Irán, obviamente, y aparece esta nueva potencia que tiene mucho que ofrecer para la solución, digamos, bajo mi punto de vista, para estabilizar una solución, si no de paz absoluta, sí para que pueda haber, estemos ante años, espero, de una solución más estable. No, eso en realidad porque están igual que la Unión Europea, porque la Unión Europea no arregla los problemas en su casa. Ahora vamos con la Unión Europea. Los americanos tuvieron que venir a los Balcanes a arreglar los problemas porque Europa no podía. Lo resolvieron bombardeando desde no sé cuantísimos pies de altura. Bueno, ellos y los aliados de la OTAN, no nos olvidemos. La OTAN, efectivamente. Ese es otro debate que es, Vicente, que lo introduce Jesús, pero que es el de la defensa, el del 5%. Vamos ahora enseguida. Déjenme que nos quedan 2 minutos para la siguiente pausa publicitaria y antes quiero decir, bueno, que ha quedado claro el papel determinante en la negociación o al menos en los avales de la negociación de Turquía y de Qatar. No está tan claro el de Egipto. A mí me da la impresión de que ponen la sede porque están cerquita, porque son más asimilables a los palestinos y entonces hay un valor simbólico ahí. Tengo esa sensación, ustedes me dirán si sí o si no. Y desde luego los que están desaparecidos en combate son los otros de los acuerdos de Abraham, que son Marruecos, ¿no? Marruecos, Sudán, esos están... es que le pilla muy lejos. A ellos sí, a Marruecos sí que le pilla muy lejos. Son mundo árabe, ¿no? No, y aparte Marruecos tiene el problema de que ahí es el gran aliado de Israel en el norte de África. Es de Israel y de Estados Unidos, con lo cual tiene una posición ambivalente en todo el mundo musulmán respecto a Israel, con lo cual no puede... Yo creo que Estados Unidos, dicho en términos gráficos, ha preferido no utilizar ese cartucho de Marruecos, es un aliado fiable. No le ha hecho falta, Turquía puede cubrir ese papel perfectamente a día de hoy y por lo tanto mantiene esas dos piezas perfectamente estructuradas. Casi no gastamos Pegasus. Ha incorporado a Turquía y mantiene Marruecos en... No sé por qué se ríe usted, don Rafael. No ha sido Jesús. No ha explotado la situación de Marruecos que podría generarle otros problemas en otros frentes. Venga, pues vámonos a hacer esa segunda y última pausa publicitaria y enseguida nos ocupamos de la Unión Europea, el papel que a lo mejor algún día desarrolla en todo este lío y hombre, habrá que hablar algo de la posible solución de los 2 estados y algunas otras cosas. Enseguida, aquí en Nos Interesa Saber. Oriente Medio, la guerra ha terminado. El presidente Trump dijo sí, y se lo dijo a una periodista en el avión presidencial hace unas pocas semanas. Ha terminado, la guerra ha terminado, ¿te enteras? La guerra ha terminado. Bueno, pues aquí estamos
viendo que no está tan claro el asunto. Lo estamos debatiendo con Jesús de Salvador, con Amparo Matíes y con Rafael Ripoll, que, entre otras cosas, es experto, como todos nuestros televidentes saben, en Unión Europea. ¿Y la Unión Europea qué pinta? No pinta, ¿no? Pues ha estado absolutamente fuera de la... Ni en esto ni en nada. Bueno, en nada, estamos quiero hablando decir, de Oriente Medio. El papel internacional en Ucrania tampoco parece Sí, que... sí. Bueno, bien, Vamos a ver. Oriente Medio. Vamos con Oriente Algún día nos pondremos de acuerdo, porque es el fondo del asunto, algún día nos pondremos de acuerdo los ciudadanos europeos si queremos dotar a las instituciones europeas de mayores capacidades en materia de seguridad y de defensa. Mientras ese acuerdo no llegue, nuestro papel en el resto del mundo pues es muchas veces testimonial. En este caso, yo iría incluso más allá. Es que no hemos sido partícipes en modo alguno del alto el fuego, que insisto, hay que celebrar este alto el fuego para que vaya a más, pero en todo caso hay que celebrarlo y estar satisfechos con que se haya producido. Pero no ha habido ningún tipo de protagonismo político. Pues, ayer en Bruselas se reunieron los ministros de Exteriores de los 27 Estados miembros y lo que han acordado es no activar las sanciones a Israel. No ha sido este acuerdo del agrado de todos ellos y sí lo que se ha expuesto, Vicente, me gustaría comentarlo, es y ver la concordancia o no entre los 8 o 10 puntos fundamentales del acuerdo de alto el fuego y los puntos esenciales que ayer se pusieron encima de la mesa de los 27 ministros de Exteriores, ¿no? Con respecto a Oriente Medio. Pero usted no escuchó al ministro de Exteriores, al señor Álvarez, diciendo Sí. que España había tenido un papel predominante, había forzado a través de su declaración de respaldo a la creación del Pero Estado he preferido palestino. escucharlo en el contexto de los 27, que es en el que él debe de hablar. Pues él sí, ¿no? que ya otorgó al gobierno español Bien, un bien, papel determinante en la cada consecución uno, de este acuerdo. Lógico, cada uno es libre, pero es evidente que los Pero es libre de callarse también si él no hubiera, tiene nada que decir. si él lo hubiera considerado oportuno, efectivamente. Los 27 ayer lo que dijeron es que en el acuerdo de colaboración que hay entre Israel y la Unión Europea, no activar las sanciones que estaban previstas, propuestas por el propio Ejecutivo de la Unión, la Comisión Europea. Ayer no se afectó básicamente. Comentábamos antes que se han afectado otras cosas por parte incluso de Eslovaquia con respecto a Rusia, pero con respecto a Oriente Medio, a Israel, a las sanciones no. Y se ha venido a solicitar que ese acuerdo de alto el fuego, a ese acuerdo se le dote de que en la conferencia de donantes la Unión Europea tenga una presencia mucho más activa. En definitiva, que la Unión no quiere quedarse fuera del contexto de influencia política. Porque lo hay que reconstruir. Exactamente, le va a suponer un esfuerzo porque la administración Trump ha visto que no hay concordancia, que no hay acuerdo, que no hay protagonismo, puesto que no tenemos capacidades para tener ese protagonismo, no hay unanimidad de criterio en modo alguno. Se ha pedido que además de la presencia de Tony Blair en el equipo de gestión del desarrollo del acuerdo haya una presencia más significativa y directa de la Unión Europea. Se ha pedido, Vicente, creo que esto es importante, que haya un interlocutor que no sea el gobierno de Israel y el gobierno de los Estados Unidos y que haya la posibilidad de pactar, de negociar, de hablar con la autoridad palestina, en definitiva, que se aborde, que no se hace en el acuerdo de alto el fuego, todo el problema del asentamiento en Cisjordania, de la violencia en Cisjordania, que se aborde incluso la refinanciación o el reflujo comercial con la autoridad palestina. Es decir, una serie de puntos que en modo alguno quedan previstos en el acuerdo de alto el fuego y que, sin embargo, la Unión Europea, sin tener ningún protagonismo en el alto el fuego, reivindica, pide, solicita, entendiendo que si no hay todo eso, si esos puntos no se unen al estupendo alto el fuego al que se ha llegado, entiende que la paz será una paz efímera. Vamos a ver, pero el interés europeo es por contribuir a la paz como las Misses y los Misters en los concursos de belleza, o por estar presente para que las empresas europeas puedan estar en la reconstrucción es compatible que somos ciudadanos de la Unión. Precisamente se ha conseguido, y me perdonas, Vicente, por primera vez en la historia del continente europeo un espacio de paz
en los últimos 70 años. No somos sospechosos para muchas cosas, pero para ser proclives a la paz y propiciar acuerdos de paz y mantener la paz que nunca había existido entre los estados de lo que hoy llamamos Europa, continente europeo, Unión Europea. Otra cosa es que no hemos tenido, porque no hemos sido capaces de tener protagonismo alguno. Por lo tanto, yo considero lógico que la administración Trump no haya tenido en cuenta en primera instancia la Unión Europea, porque no ha habido interlocución, porque ha visto que no somos capaces de tener una única voz y ser absolutamente, estar comprometidos con ese acuerdo de paz. Por tanto, mientras no nos dotemos de esa capacidad, nuestra influencia va a ser menor y, por otra parte, bueno, la reconstrucción en la conferencia de donantes, lógicamente, pues sí, los estados de la Unión también tienen sus capacidades y sus intereses en participar desde el punto de vista logístico, vamos a llamarlo así, cierto que en la reconstrucción. Franceses y alemanes nunca se han querido tanto como en Churchill estos se le últimos imputa años. en la frase de que Inglaterra no tenía ni amigos ni enemigos, solo intereses de Estado. Ya, esto es lógico que subsista siempre, somos Pero humanos. Inglaterra ya no es Europa. Europa está aislada, como Hace decía, tiempo, ¿no? hace Era tiempo. Churchill el que El decía, continente está aislado. El continente está aislado. Y Se lo Tony están Blair replanteando, es se lo de están los que no están aislados. No, Decías- Tony Blair fue el autor de La Tercera Vía Quiero decir que no con sé. Anthony Sí, Giddens. exacto, Él sí. es muy proclive, incluso hoy, y votó por la no salida, por el no Brexit. Hoy sería partidario absolutamente. Pero no lo podemos asimilar a una personalidad europea, no, porque él es de las en islas. absoluto, por eso la Unión se ha quejado. Claro, claro. Jesús. Ahí decías, la Unión Europea no pinta nada. Sí, pinta algo que es pagar. Ay, oye. ¿Qué es lo que ha Donantes, pasado? conferencia de donantes. ¿Qué es pagar? Es decir, a los europeos, a los ciudadanos que dice Rafa, europeos, yo la verdad es que me siento más ciudadano español que ciudadano europeo. Porque aquí hay un gran debate entre las dos Europas, la Europa soberanista y la Europa más federalista, que viene de la época de Jacques Delors y Margaret Thatcher. Esos dos conceptos de Europa. Europa, pagar. En la guerra de Ucrania, pagar. Entonces, claro, nosotros después lo que Pero que ver... pagar o invertir, porque luego hay que reconstruir y ahí hay mucho negocio. En la guerra de Ucrania está ya repartido todo, porque lo primero que hizo Trump, antes de hablar de paz, es llegar a Zelensky y decirle, las tierras raras me las quedo Sí, yo. pero hay que reconstruir edificios. Sí, sí, pero Inglaterra, que es el segundo, el primo inglés. Ya tenían un acuerdito Claro. antes. Entonces, aquí en la Unión Europea, que por cierto es la que más apostó por la prolongación de la resolución, la 1701, y FINUL, y la misión internacional en el sur del Líbano, que Naciones Unidas la ha prorrogado por última vez, en teoría, lo ha aprobado, tiene que llevar, si quiere participar, poner fuerza. Y ya sabemos lo que pasa con la fuerza en la Unión Europea. No tenemos fuerza. Como decía el político belga, somos un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Entonces, si no tienes fuerza en ese reparto de las cartas, pagas y pagas. E igual te revierte un poquito. Pero desde luego la Unión Europea, porque somos muchas voces. El problema es que hay una voz... que habla de diplomacia, Kallas. Bueno, pero hay que una habla más bien de alta guerra. representante, la señora Kallas, me parece. Kallas, sí, la Kallas de los países bálticos, que la verdad es que es alta representante diplomática y habla de todo menos de diplomacia. Siempre está hablando de guerra. Y claro, pero Bueno, Trump después también le ha puesto el Ministerio de la Guerra a su Departamento de Estado. Sí, pero Trump no engaña. No, ya. O sea, ni yo el lo que no algodón. puedo decir es que soy diplomático y parecer más militar que diplomático. Trump porque no pido la engaña, cambia guerra. de opinión. Bueno, pero eso como es, algo, Sánchez, es, pero- algo, es algo que es propio de los líderes, ¿no? Lo de Sánchez, cambiar de opinión. Que cambia mucho de opinión. Amparo. Sí, mira, yo he escuchado con muchísima atención al profesor Ripoll todos y cada uno de los puntos que me parecen no solo razonables, sino justos. Es decir, qué menos, ¿no? Pero sin embargo, estoy en la duda junto con Jesús. Y yo también. Estoy en la duda Yo junto también. con Jesús. Porque claro, eso de ir de señores y además ricos hace que al final pague uno la cuenta. Y entiéndaseme que estamos hablando de una situación, creo que en esos mismos términos nos hemos manifestado los tres, de tragedia, porque la guerra y las muertes de seres humanos no tiene valor. Es decir, no tiene valor. Eso es una cosa que no tiene valor. Pero yo me pregunto, si la Unión Europea ha hecho eso y no se lo conceden, pues, como dicen, pues nada, pues ni un euro. O me beneficias porque observo que hay otros países del mundo anglosajón que sí que
no dan puntadas sin hilo. Y también me pregunto una cuestión, si todos los países o algunos de los países que son de la región de Oriente Medio son no ricos sino riquísimos, y si Qatar en un momento determinado jamás le pidió ayuda, y Qatar dio 20 millones de dólares que llevaron en maletas por la carretera hasta Gaza. 20 millones de dólares, no recuerdo exactamente cuando lo leí en su momento, si era a la semana, pero vamos, o sea, unas cifras inimaginables. El último informe de la ONU, creo que es de la ONU, habla de 50.000 millones de dólares para la reconstrucción. Entonces vamos a ver aquí si, como dicen, en el reparto de una reconstrucción, de una paz deseada, de una reconstrucción deseada y de unos principios democráticos deseados por la Unión Europea, que nosotros estamos en Europa, resulta que no nos toca, como quien dice, el billete de pagar, solamente de pagar, porque eso es importante a la hora de valorar la Unión Europea, Rafa, porque si lo conceden, sí tal, pero alguna preponderancia tiene que, en mi opinión, la Unión Europea, tú dices, la administración de Trump ha considerado que no tenían mucha participación. Bueno, se puede entender, pero en los acuerdos de Oslo sí que estaba la Unión Europea. Bueno, estaba la Unión. Por eso digo que ya que estás tú muy involucrado, ahí hay que hacer una fuerza de decir, ojo, yo pido esto y me comprometo, sí, pero como dicen, respétame. Lo que pongo de manifiesto es lo que allí, lo que los ministros de Exteriores de la Unión han requerido a los firmantes, ¿no? La participación como donantes en la conferencia, sí, pero se quiere desde la Unión más influencia política, más capacidad de negociación, más participación y protagonismo en la gestión de los acuerdos de paz y hasta el momento, pues... Pero o sea, queremos ser don antes y don después. Claro, por eso lo digo, por eso como autocrítica y como europeísta, si es que el fondo del asunto está, queremos que la Unión tenga una capacidad de defensa, de seguridad, de voz exterior, pero no la hemos dotado de esas capacidades, no tiene competencias a esos efectos. Nuestra superministra Kallas, que es la sustituta de Josep Borrell, bueno, tiene una capacidad de negociar, de hablar, de participar. ¿Es buena? Sí, bastante. Es Estonia, tiene efectivamente, por lo que decía Jesús, es porque ellos tienen, los países bálticos, pues una enemistad histórica y una animadversión con respecto a Rusia histórica, ¿no? Entonces, por eso ya fueron invadidos pero en su momento. Pero a mí me parece que en las capacidades en las escasas capacidades que la Unión tiene a estos efectos de defensa, seguridad exterior, etcétera, acordados de la frase de Kissinger, no sabía, pero ¿a quién llamo, no? ¿Quién es mi interlocutor? Pero queremos que tenga una capacidad de defensa, de resolución exterior, de voz única en Naciones Unidas, incluso de algún día estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como Unión Europea, pero no la dotamos de esas capacidades. No hemos cedido soberanía, perdona, Vicente, nos da para otro debate. El fondo del asunto a la Unión. Un apunte, Jesús. Sí, muy de acuerdo, Amparo dice lo de la cuenta, y es verdad, es decir, la responsabilidad en primer lugar es de los vecinos. Y como muy bien apuntado, el compromiso de los vecinos musulmanes, porque aparte del tema económico, se ve muy claramente en los refugiados. El país que más tiene refugiados de esos conflictos es Jordania, que es el más pobre. Sauditas, no tienen tan refugiados de eso, ni Egipto. O sea no, los Egipto ricos cerró la frontera. Sí, claro, porque sabe lo que supone. Jordania, porque él tiene el terrorismo en la península del Sinaí. Porque sabe lo que es Hamas. Bueno, déjenme que nos quedan 5 minutos solo y por lo menos el tema de ahora que sale Jordania y Cisjordania, el río Jordán por en medio, hablamos mucho de Gaza, pero en Cisjordania también están pasando cosas y supongo que la solución palestina, si alguna vez se produce, tendrá que tener en cuenta ambos territorios. Ahí el problema... En Cisjordania los israelíes no paran de hacer colonias, de establecer colonias, y bueno, pues no estamos oyendo hablar mucho de lo que sucede allí, pero algo sucede. Claro. Bueno, díganme. No, sí, ayer conflicto. por retomar 5 minutos tenemos. Solo que ayer, desde Bruselas otra vez, sí se hizo alusión 2 veces a Cisjordania. Primero, las secuencias de violencia, los asentamientos, etcétera, etcétera. Estoy describiendo lo que se dijo ayer en Bruselas. Y en segundo término, bueno, pues la delimitación del territorio, efectivamente, sí se hizo ayer mención a Cisjordania.
En dos sentidos, en estos que he enumerado y en la manera de hacer ver que en el acuerdo de paz firmado no se dice nada de Claro, se habla. da la impresión de que como tenemos el foco puesto en Gaza, los israelíes van haciendo caminito en Cisjordania. Y de hecho, esta semana ha habido algún tipo de acuerdo, no me hagan mucho caso, pero en el Parlamento israelí sobre, en fin, la toma del territorio cisjordano, no sé en qué Hay términos, una propuesta parlamentaria para asimilarlo. Muy bien, pero pues ahí eso. el tema es que es un Para la conflicto. anexión, muy bien. Decía la guerra, yo por eso decía lo de la guerra, porque el conflicto desde luego va a durar, porque para empezar, desde que los palestinos, engañados por sus hermanos musulmanes, no aceptaron la resolución 181 de Naciones Unidas en el 47 de los dos estados, Israel lo que ha hecho ha sido defenderse de los ataques que ha tenido, y cada vez que ha tenido se ha defendido y ha ganado, ha ampliado su territorio. Es decir, le atacaban y ampliaba, atacaba y ampliaba. O sea, iba ampliando. Bueno, y habían todos, porque Cisjordania, aparte de ser israelí y ocupar Israel, la ha ocupado otros países musulmanes. Jordania tuvo ocupada Cisjordania. Y no veo que haya habido muchas manifestaciones. Gaza la tuvo ocupada también Egipto. Hombre, hubo quien después de la resolución. hubo quien Y no propuso se que protestaba. Jordania y Cisjordania se unieran políticamente. Y llegó en 1970, el Domingo Negro, que el rey jordano a los palestinos los pasó, digamos, a cuchillo, Por el sable. como se dice, finamente. Entonces, ahí, claro, es parte del problema, pero ¿qué pasa? Que como no se le garantiza la seguridad al Estado de Israel, porque se dice Palestina libre desde el río hasta el mar, es decir, a los judíos hay que tirarlos al mar y matarlos, pues ellos cada vez que hay un conflicto lo que intentan es aumentar su colchón de seguridad, aumentar su seguridad, y así va el conflicto todo radique eterno. en la exterminación del enemigo, estamos apañados. Sí, Amparo. efectivamente. Bueno, coincido con lo que dicen. De todas maneras, es que Israel a lo largo de la historia, lo principal, en este acuerdo de ahora, Palestina no está, Cisjordania no se la nombra. ¿Qué hace eso prever? Pues dices, pues que eso se va a quedar, esos asentamientos que ya estaba Israel en la parte oeste, ahí se van a quedar. Obama le dijo, ni un ladrillo más a Netanyahu, y este se puso, que no sabía, al final estamos donde estamos. Pero a mí me llama la atención la última visita de Vance, del vicepresidente. Ha salido en la prensa el objetivo fundamental, desde mi punto de vista, de lo que es el memorándum, el acuerdo. La desmilitarización de Hamas. Sí. Muy bien. Pero con lo que comentaba Jesús y Rafa, no se nombra Cisjordania. El Parlamento de Israel está hablando de todo de Cisjordania. Entonces, yo no sé si quieren que avance la situación y llegar. A lo mejor también le ha dicho Vance algo de Cisjordania a Netanyahu. No estaría de más, lo que pasa que eso no sale, pero a lo mejor no estaría de más que hubiera llamado es que si la no, atención. si no, sí que... Es que es uno de los elementos del conflicto que claro, llevamos. por desde eso sí que es imposible la paz. Medio minuto. Sí, es el step by step, paso a paso. O sea, la guerra es que es tan compleja, y más ese conflicto, que el primer pasito es que no se maten. Paremos en Gaza, que no se maten. Y que esos secuestrados, torturados, que tenían los terroristas de Hamas, vuelvan a sus casas y que dejen de matarse. Vamos a ver el siguiente paso, si se puede dar. Que no se maten y que no se mueran de hambre, que también es importante. También es importante. Doña Amparo Matíes, don Rafael Ripo y don Jesús de Salvador, un placer como siempre tener estas tan impresionantes visiones geopolíticas de la situación tan compleja que se vive ahora mismo en Oriente Medio para poder ofrecérselas a nuestros televidentes. Y a ellos, como siempre les digo, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.